Hola, hola gente hermosa, espero que estén súper bien y espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Estamos en plena temporada de eclipses, estamos empezando la semana sándwich, yo la llamo así, es la semana que siempre vivimos entre dos eclipses y de toda la temporada de eclipses para mí es la que contiene la energía más confusa, digamos, donde no hemos terminado del todo de integrar lo que el eclipse de luna llena en Libra nos ha mostrado y además el eclipse total de Sol en Aries que vamos a tener el próximo 8 de abril a las 8:17 de la noche, hora París, ya empieza a mostrar su energía, ya empezamos a sentir, a empezar a tener síntomas físicos muy fuertes para las personas. A mí me pasa un montón, ¿no? Que los eclipses los siento mucho en el cuerpo y más estos que se dan en el eje de mi ascendente y mi descendente, pero ya empezamos a sentir un poco como la información que el eclipse de sol nos va trayendo. Entonces estamos atravesando esas aguas un poquito confusas, esas aguas donde salimos y entramos, digamos, se sobreponen los dos procesos y por eso es una semana que viene como con tanta intensidad emocional, energética, física, mental, mejor dicho, todo nuestro sistema puede estar un poco sobreestimulado. Por eso es súper importante que durante toda la temporada de eclipses tengamos mucho cuidado de nuestra salud física, que estemos observando mucho nuestra salud emocional, nuestra salud mental, pero también que atravesemos momentos de confusión, de que nos salimos de eje, de que no sabemos un poquito cómo gestionar. Además de esto, el próximo eclipse hacia el cual estamos yendo, que de nuevo es un eclipse total de sol, es desde mi punto de vista de los tres eclipses en sol de Aries que vamos a tener durante todo el tránsito de los ejes de los nodos del karma en Aries y en Libra, es el capital, digamos, es como el centro neurálgico de la energía. Miren, las temporadas de eclipses y los eclipses en general se dan de manera acompañada, no son eventos aislados, como les decía en el video anterior, no los podemos leer por separados y además no solamente podemos leer la energía de cada temporada, es decir, cada temporada de eclipse compone generalmente dos eclipses, a veces vienen tres, pero también se inserta en una dinámica en la que hay varias temporadas de eclipses que se dan en el mismo eje. El año pasado ya tuvimos un primer eclipse de sol, fue un eclipse híbrido en el grado 29 de Aries. El próximo eclipse total será en el grado 19 de Aries y el 29 de marzo del 2025 vamos a tener un último eclipse que va a ser penumbral en el grado 8, que va a ser parcial, perdón, en el grado 8 de Aries. Si se dan cuenta, los eclipses son como una historia o son como un cuento. Tienen una introducción, tienen un momento neurálgico, como un momento donde el centro de la energía estamos ahí captando o se nos está dando la información que es capital y luego tenemos un desenlace, ¿sí? De estos tres eclipses, este eclipse, que es el eclipse total, para mí es el más poderoso, el más potente, el que viene con más información además y el que nos está dando una oportunidad hermosísima para analizar, para tomar conciencia, para posicionarnos dentro de nuestro corazón y observar cómo desde ahí estamos desplegando la conciencia de nosotros mismos, cómo desde ahí estamos desplegando nuestro actuar en el mundo, estamos desplegando nuestros sueños, estamos desplegando nuestras metas, estamos saliendo a ocupar el lugar que nos corresponde y también ocupándolo en nuestro corazón y en nuestras relaciones. Ya saben que el eje Libra y Aries está súper activo desde el año pasado, entonces sí, estamos trabajando mucho todo lo vincular, todo lo que tiene que ver en cómo me relaciono con el otro. El eclipse de luna llena en Libra puso el foco, fue un eclipse altamente manifestador y me encantaría que me contaran también ustedes cómo lo atravesaron. Para mí personalmente y lo que pude observar también a través de la consulta es que efectivamente trajo a flote y puso el foco de las dinámicas, cómo nos estábamos asociando, cómo estábamos generando vínculos. Pero es el nodo sur el que está pasando por ahí, así que todos los eclipses en Libra de esta temporada nos están invitando a que nos reajustemos y a que soltemos sobre todo dinámicas, comportamientos y pensamientos que ya no están de acuerdo, que ya no están en sincronía y que ya no están en armonía con nosotros. Los eclipses en Aries, los eclipses de sol en Aries que estamos teniendo, nos están indicando un norte, nos están diciendo, listo, si yo suelto por acá,
hacia dónde tengo que ir agarrando de una cierta manera, hacia dónde tengo que dirigir mi atención, hacia dónde tengo que poner el foco. De una cierta manera el universo nos está diciendo por ahí no es, pero también nos está dando la respuesta por aquí sí es. Este es el camino a seguir. Mira en esta dirección. Claro, que ya como cada uno vaya viviendo la experiencia y como cada uno vaya atravesando esta energía, va a depender muchísimo de nuestros procesos personales, ¿sí? Y del tiempo, la dedicación, el espacio también, la oportunidad que le estemos dando a esta energía para observar qué es lo que se despierta, qué es lo que se está moviendo y qué es lo que se está sintiendo muy incómodo. El próximo eclipse al que vamos, este eclipse de sol, que es un eclipse total de nuevo de sol, para mí es el corazón de la conciencia. Es decir, nos da una oportunidad de venir a centrarnos en lo más profundo y en lo más sutil de quienes somos nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Miren, en este eclipse vamos a tener el sol y la luna en el grado 19 de Aries, como todo eclipse de sol, junto a Quirón. Quirón está en el grado 19 también de Aries en el momento del eclipse y sobre esto de nuevo les voy a dejar por acá arriba el video, la conversación, la charla que tuvimos junto a Janina Ávila sobre Quirón porque este arquetipo de nuevo sigue estando muy activo. Vamos a tener además el nodo norte en el grado 15 de Aries. Así que súper cerca del eclipse, lo tenemos que tener en cuenta dentro de la orbe del eclipse. Vamos a tener a Venus ya en el grado 4 de Aries, pero todavía conjunta a Neptuno en el grado 28 de Piscis. Y vamos a tener a Mercurio que ya va a estar retrogradando también en Aries. Mercurio empieza a retrogradar mañana 1 de abril. Este video lo estoy haciendo el 31 de marzo. Mañana en la noche, casi el 2 de abril, mejor dicho, acá en Europa, empieza la retrogradación de Mercurio y va a venir a activar de nuevo. O sea, Mercurio ya pasó una primera vez por el grado 19, que es donde vamos a estar teniendo este eclipse, y Mercurio se va a retroceder, va a volver sobre sus pasos, entre comillas, y va a volver a activar todos esos grados que en este momento están súper, súper, súper movilizados con toda la energía que estamos teniendo. ¿Y de qué se trata específicamente? Porque les he dado un montón de información, pero ¿de qué se trata específicamente cuando tenemos un eclipse? Algo literalmente sale de foco, algo se eclipsa de nuestras vidas. Cuando el sol, que es conciencia, es tapado por la luna, que es inconsciencia, que es mundo sutil y mundo emocional en astrología, básicamente lo mismo nos pasa con nosotros, estamos eclipsados. Es como si yo les digo en este momento estoy haciendo este video con las luces para que ustedes me puedan ver y yo de repente apago todas las luces y sigo hablando, sigo compartiendo información, pero ustedes ya no me ven y entonces hay un montón de cosas de la comunicación que no es verbal, que es toda la comunicación con el cuerpo, que esa información como que se pierde, ¿no? Esto es lo mismo que nos pasa con los eclipses. La información sigue pasando, las cosas siguen sucediendo en nuestra vida, pero de una cierta manera nosotros podemos sentir que no estamos pudiendo captar y discernir exactamente de qué se trata. Por eso los eclipses total de sol son momentos tan incómodos cuando los estamos atravesando. De una cierta manera, podríamos asemejar esto a estar como en el centro, en el puro centro, en el momento cero, digamos, de un hoyo negro o en el momento cero antes de que la idea misma pueda iniciarse, antes de que el movimiento mismo pueda iniciarse de la vida, ¿sí? Y esto es lo que me parece más poderoso de este eclipse en Aries, porque Aries, acuérdense, es el primer signo del zodiaco desde un punto de vista. Desde otro punto de vista podemos decir que Piscis es el primer signo del zodiaco, pero Aries es el primer signo que nos habla de la manifestación de la individualidad y de la manifestación de la personalidad, ¿sí? Entonces Aries es el primer signo que nos invita a conectar con mucho coraje y con mucha valentía para que nosotros podamos salir y expresar nuestra propia individualidad en el mundo. De una cierta manera, Aries nos conecta con el fuego divino que somos, esa llama divina, como si el alma fueran fueguitos más pequeños de un enorme fuego que sería la conciencia universal. Y Aries básicamente lo que nos invita es a conectar con esa fuerza de autoexpresión y a salir y ser nosotros mismos. Entonces, el hecho de que esta energía, este eclipse nos esté permitiendo volver al momento cero, como antes, pues es súper difícil
de ponerle en palabras, pero es que yo lo que estoy sintiendo con la energía de este eclipse es que nos podemos ir a ese momento núcleo, a ese momento que viene mucho antes de la primera expresión, digamos, de la vida, la primera expresión divina. Es de verdad ese momento donde todavía estoy conectada o conectado con el todo, pero ya hay una voluntad de volverme individuo, ya hay una voluntad de expresar una personalidad, pero todavía no he hecho ni el primer movimiento, ni el primer gesto, ni el primer despliegue de la conciencia para ir y encarnar esa individualidad. Así que es un eclipse altamente, para mí altamente revelador, altamente místico, altamente espiritual, aunque se dé en Aries, ¿sí? Altamente poderoso. ¿Qué es lo que está pasando? Y acá esto me parece súper lindo traerlo, explicárselos acá en este video. El regente de este eclipse es Marte. Bueno, Venus y Marte son los regentes de los nodos, ¿no? Son los regentes de Aries y de Libra. En el eclipse de luna llena pasado, la regente era Venus, y en ese momento del eclipse, Venus estuvo en conjunción con Saturno, Saturno en Piscis, ¿sí? Ahora, para este eclipse de Sol en Aries, este eclipse total, Marte será el regente, porque todo está pasando en Aries y tenemos un montón de gente en Aries, como les acabo de mencionar hace un ratito, ¿no? ¿Y qué pasa? Marte, para el momento del eclipse, va a estar haciendo una conjunción también con Saturno. Como la misma conjunción que hizo Venus en el eclipse pasado, ahora es Marte, así que se pasan la batuta, digamos, se pasan la antorcha, y ahora es Marte quien va a hacer esa conjunción con Saturno, Saturno en Piscis, que nos está invitando desde hace mucho tiempo, y al final de este video les voy a dejar el video que hice sobre Saturno en Piscis, ese tránsito de Saturno en Piscis, porque vamos a seguir trabajando con esta energía todavía, pero que nos está invitando a que manifestemos el amor que somos en la materia. Saturno nos habla de la forma, Saturno nos habla de materializar, de darle un sentido en lo concreto, digamos que en lo denso. Pero Saturno en Piscis está ahí recordándonos que lo denso, que la materia es espíritu, es energía, que todo es espíritu, ¿sí? Y que nosotros podemos aprender a manifestar desde la conciencia del espíritu, desde la conciencia del ser en la materia y en la tierra. Que Marte se dé conjunto con Saturno, que nos está diciendo que este eclipse es un eclipse de no acción. Es un eclipse, primero porque el Sol va a estar eclipsado, estamos en una confusión, estamos navegando, digamos, una energía desde mi punto de vista muy profunda que nos permita acceder a capas de nuestro ser, a capas de nuestra conciencia muy sutiles. Es como si tuviéramos la gran puerta del cosmos, la gran puerta de la conciencia universal abierta, y que lo único que se nos pide es que estemos muy quietos, que estemos muy en silencio, que estemos quizás en reposo, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea la conciencia quien hace ese viaje. Ese viaje no lo podemos hacer desde el movimiento del cuerpo, no lo podemos hacer desde el movimiento de la mente y no lo podemos hacer desde el movimiento del ego. Ese movimiento, ese viaje lo podemos hacer aceptando el estar en una escucha personal, ¿sí? En una acción pasiva, ¿sí? Que no es muy Marte, yo sé, Marte es muchísimo más activo. Marte es el guerrero que nos da coraje para el impulso, para ir a atrapar nuestros deseos también. Pero es que Marte conjunto con Saturno en Piscis, desde mi punto de vista, lo que nos, digamos que la pauta que nos da, la instrucción que nos da es: utiliza ese coraje, utiliza esa fuerza, pero para ir al encuentro de tu alma, para ir al encuentro de lo más sutil, para ir al encuentro de ese centro desde el cual se despliega absolutamente toda la conciencia de mi ser. Como si de una cierta manera nosotros fuéramos flores fractales que no dejan de crecer y que no dejan de abrirse. Esto porque lo digo también porque Venus, que sigue siendo una regente en este eclipse, porque el nodo sur está pasando por Libra y este eclipse se da con el nodo norte en Aries, entonces hay algo que tenemos que dejar ir por el nodo sur en Libra. Hay algo que esa Venus está diciendo: oye, acá hay algo que hay que soltar, hay algo
que de una cierta manera es como si la vida misma, como si este eclipse viniera y nos lo quitara de las manos con mucha suavidad, como si fuera un manto y que sencillamente se va como cayendo por su propio peso. Venus en Aries, además muy cerquita de Neptuno, también nos está dando una indicación de quizás soltar ese deseo de ser un individuo muy, a ver, como muy claro, como si fuera muy plano, ¿no? Y conectarnos con ese Neptuno que está en grado 28 de Piscis, entonces ya casito llegando a la grieta cósmica, y sobre esto hablamos por el canal de Diana González de Alquimia de Estrellas, hablamos sobre este paso de Neptuno por la grieta cósmica. También los invito y las invito a que vayan a ver esa conversación que tuvimos, esa charla que tuvimos junto a Diana, porque fue muy hermosa. Pero Venus en este eclipse conectando con Neptuno en ese grado tan simbólico del zodiaco, diciéndonos, bien, es que el deseo acá, el deseo de lo que tú quieres ser, es infinito, ¿no? Es universal, es muy profundo. Pero tanta energía en Aries invitándonos a que tomemos conciencia también de que esta energía solamente se puede desplegar desde una voluntad profunda. Es decir, si yo no acepto que quiero, ¿sí?, dejar de una cierta manera a mi alma expresarse a través de mí y no le quito todas las barreras de mi propia individualidad, ese deseo, esa voluntad de expresión quizás no la vamos a poder ver o no la vamos a poder manifestar. Aquí hay una cosa que a mí me parece muy interesante y es Quirón. Quirón en Aries. Quirón en Aries nos habla muchísimo de una herida que tenemos al expresar nuestra propia personalidad. Quirón en Aries es el dolor que podemos sentir a veces porque yo me expreso tal y como soy y quizás esto toca una herida. Quizás la herida del otro también o la rabia del otro también viene y toca mi herida, ¿no? Pero Quirón va a estar eclipsándose junto al Sol, ¿sí? Cuando un planeta se eclipsa, de una cierta manera no vamos a poder verlo con claridad. Algo se abre, algo se mueve, pero viene el movimiento desde lo más profundo de nuestro inconsciente y no está a la mano de nuestro consciente precisamente. Aquí y ahora quizás no vamos a poder verbalizarlo y no vamos a poder darle claridad. Además, tenemos a Mercurio retrógrado, así que todos los procesos de comprensión para este eclipse, todo lo que tiene que ver con la lógica, va a estar de una manera muy introspectiva. Entonces, si se fijan, este eclipse nos está diciendo, hay que mirar hacia el yo, hay que mirar hacia la expresión de la individualidad y hay una oportunidad muy linda de venir hasta lo más sutil y hasta lo más profundo. Pero no podemos pedirle a nuestra parte más individual que entienda desde ya qué es ese movimiento que se está generando. Quirón, en cambio, tan activo en este eclipse, ¿no?, mostrándonos un camino, nos está diciendo que en la aceptación de ese dolor, en la aceptación de esa impotencia a veces, porque es que un Quirón en Aries es, ¿se imaginan el guerrero ariano? ¿Sí? Entonces es un guerrero que yo me lo imagino mucho como un vikingo, ¿no? Como que ¡fua!, un súper guerrero con mucha fuerza, que no para nunca. Y Quirón en Aries para mí es cuando ese guerrero vikingo ya está viejo, está canoso, ya el cuerpo no tiene la misma fuerza, no tiene la misma vitalidad y finalmente es como que se permite de una cierta manera sentarse y quebrarse, abrirse, ser muy vulnerable y expresar quizás todo el dolor que se ha acumulado combate tras combate, tras combate, tras combate, lucha tras lucha, tras lucha, ¿sí? Entonces, claro, Quirón en Aries nos está conectando también probablemente con un sentimiento de impotencia, con una situación, un dolor, una herida a la que tenemos que hacerle frente y quizás llevamos luchando con ella mucho tiempo y no me puedo mover de acá y quizás no puedo encontrar una solución o quizás si intento expresarla y si intento manifestarla, se genera más dolor, porque esto es lo que pasa con las heridas quironianas. Quirón en Aries nos está dando una lección hermosísima de aceptación de nuestra propia vulnerabilidad, de aceptar que se requiere mucha fuerza también para sostener nuestra tristeza y para acompañar nuestro dolor de una manera altamente amorosa. Y acá hay una cosa que me parece muy linda y es que el sol
la Luna y Quirón conjuntos en este eclipse. Acuérdense, la base del eclipse, digamos, la lección o la pauta, la instrucción que nos está dando de una manera muy concisa, diría yo, es el poder volver a ese centro en el corazón de la conciencia, a ese centro desde donde yo despliego absolutamente toda la expresión de mi personalidad. Y con Quirón en la ecuación lo que se nos está pidiendo es que integremos también, que le demos la posibilidad a ese yo vulnerable, a ese yo que se siente quizás herido o que se siente cansado o que se siente impotente, también a expresarse, ¿no? Es como si tuviéramos una actualización de una cierta manera de este arquetipo ariano que a veces nos lo muestran como un guerrero que entonces no siente dolor y es falso. De hecho, las personas que tienen mucho Aries en su carta, y cuéntenme en comentarios cómo lo sienten ustedes, pero yo de lo que he podido observar también de personas con mucho Aries en su carta son súper sensibles, ¿sí? Tienen un lado muy dulce, Aries tiene un lado muy suave, un lado muy cariñoso, un lado muy meloso, un lado muy juguetón también, ¿no? Y que a veces, porque lo asociamos mucho a esta fuerza de voluntad, no se puede expresar. Para mí, Quirón en este eclipse es el lugar donde se toca la herida, ¿sí? Es el lugar más reactivo, como si tuviéramos los nervios un poquito abiertos, y a la vez es el lugar que nos permite, por donde podríamos entrar, digamos, y como navegar a lo más profundo de nuestra propia conciencia, de la conciencia del ser. Miren, cuando estaba preparando el video para este eclipse, además que tuve un montón de problemas técnicos y por eso no pudo salir antes, sí, les agradezco un montón por la espera. Lo que pensaba era, wow, qué maravilloso estar atravesando esto y poderlo atravesar en conciencia, poderlo atravesar con luz a pesar de que sea un eclipse, ¿sí? Yo estoy sintiendo mucho esta energía como un regalo divino. Yo sé que porque tenemos a la luna, porque tenemos muchos planetas personales en Aries, es como un gran reseteo del yo, ¿sí? Este eclipse nos está dando la oportunidad de que volvamos a empezar una historia, porque es un eclipse de sol, que volvamos a cambiar también el cómo nos expresamos sobre nosotros mismos, la historia que nos contamos sobre nuestro propio dolor, la historia que nos contamos sobre quiénes somos y cómo nos queremos presentar al mundo. Y necesariamente en el proceso cotidiano, en el proceso humano, esto implica ir a observar un montón de zonas que durante, digamos, esta transformación puede resultar altamente angustioso y altamente intenso, ¿no? Emocionalmente. Entonces sé que para algunas personas este eclipse se está sintiendo con muchísima ansiedad, se está sintiendo con muchísimo dolor también, ¿sí? Porque Quirón está ahí. Para muchas personas quizás están conectando con un dolor muy profundo, una herida muy profunda que a pesar de que la cuiden y a pesar de que la trabajen y a pesar de que la hayan entendido, ahí sigue, porque es Quirón precisamente, ¿sí? Entonces, sé que en el momento, digamos, desde un nivel, una conciencia mucho más cotidiana y mucho más humana, este eclipse viene con muchísima intensidad y es muy probable que no lo vayamos a ver con claridad ya. Recuerden mucho esto, los eclipses, la energía no es en el día puntual, en el momento puntual. No, no funciona así. Es más, porque el sol va a estar eclipsado, pueden venirse unas semanas de mucha confusión. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para dónde voy? ¿Dónde está mi fuerza? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde está mi coraje? Quizás miedo a exponerse también, ¿no? Todo esto que tiene que ver mucho con Lariano, con salir al mundo, con nacer, con mostrarme, ¿sí? Con expresarme. Pero a mí lo que me parece bonito acá y lo que de verdad les invito muchísimo a hacer, les invito muchísimo a hacer, es estar muy centrados en el corazón, es estar muy centrados en la conciencia de, ok, pero mi alma está queriendo expresarse a través de mí y si yo se lo permito y de una cierta manera me pongo a un lado y observo, dejo que sencillamente la vida emerja a través de mí. Porque Aries nos habla de la expresión de la vida universal, de la chispa universal, del deseo,
del primer impulso para que la vida exista a través de nosotras y de nosotros, que realmente nosotros no podemos controlar, ¿sí? Es la vida en ella misma, ¿no? Esto es la imagen que me viene muchísimo hablando de la energía ariana, de la vida que se abre paso hasta en una calle llena de cemento, ¿no? Es como la vida que la planta, ¿no? Que rompe el cemento, que es una materia bastante fuerte. ¿Para qué? Para emerger del otro lado. Este eclipse nos está dando esa oportunidad de que emerjamos a la luz literalmente. Pero durante el proceso nos tenemos que quedar muy quietos, nos tenemos que mantener en eje, ¿sí? La invitación es estar muy conectados con el corazón. Piensen en esa conjunción Marte-Saturno. Marte, el regente de Aries, con Saturno en Piscis, en el grado 13-14 de Piscis, diciéndonos, listo, la acción hay que actuar sí. ¿Cómo? Observando todo aquello que me impide conectar con el corazón, todo aquello que me está impidiendo mantenerme en eje, ¿sí? Todo aquello que me está conectando quizás con sentimientos de culpa, con sentimientos de tristeza, con sentimientos de impotencia, ¿sí? Observando todo esto e intentando volver de nuevo, como les decía, a ese centro en el corazón de la conciencia para que luego podamos desplegar todo el potencial que se nos está dando de una manera muchísimo más clara. Evidentemente, este eclipse, aunque sea el centro neurálgico un poco de la historia, es para mí el momento en el que más información vamos a tener a la mano, no conscientemente durante los días del eclipse, sí, pero yo sí siento que es como que vamos a tener a la mano muchísima, muchísima energía, muchísima data, digamos, del universo. Es un punto, ¿no? Es como un alto, marca una pauta en el camino, pero acuérdense que todavía nos queda un eclipse parcial el 29 de marzo del próximo año, así que esta historia no está terminada todavía, ¿sí? Si no ven con claridad qué es eso con lo que se les está invitando a conectar en lo más profundo de su corazón, no hay ningún problema. Yo lo que los invito a hacer es, obviamente, esto siempre lo voy a decir en todos mis videos, yo creo, cuidar mucho de ustedes, cuidar muchísimo, muchísimo de su cuerpo, de su corazón, observar mucho dónde la vida les está invitando también a poner límites sanos, esto es muy de Aries, poner límites para que, para generar espacio para la nueva expresión, ¿no? de la personalidad y de la individualidad. Entonces generar espacio en la vida también es muy importante. Cuiden mucho esos límites, observen, ¿sí? Obsérvense, cuídense muchísimo el cuerpo, las emociones, la mente, ¿sí? Es estar muy focalizado en el yo. Y por otro lado, suelten, es como soltar la invitación, soltar, ¿sí? Completamente el, quizás en este momento no lo voy a entender, en este momento no lo puedo controlar, en este momento no lo puedo articular de una manera completamente consciente, no lo puedo verbalizar, no le puedo dar una forma muy concreta, ¿no? Y es como atravesar el hoyo negro de este eclipse, ¿no? Atravesar ese punto cero. ¿Para qué? Para que del otro lado nuestra conciencia tenga la posibilidad de expandirse muchísimo y que luego cuando volvamos acá podamos utilizar esa información. Miren, les estoy diciendo esto y me estoy acordando de la película Interstellar, no sé si la han visto, si no la han visto, súper película, y si no la han visto les voy a hacer un gran spoiler, lo siento muchísimo, pero al final el personaje no pasa por el hoyo negro y él se entrega completamente a no salir del otro lado entero vivo, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que pasa al otro lado del hoyo negro. Y en realidad, al lugar al que llega él es un lugar donde la conciencia y la realidad funciona de una manera completamente desconocida para lo que nosotros concebimos, ¿no? Realidad, tiempo y materia, ¿sí? Y desde ahí logra conectar con el tejido de la vida, el tejido del tiempo, el tejido de la historia, para poder volver y encontrarse con su hija. Y finalmente lo que él dice y lo que dicen que por eso me estoy acordando es que es el amor la fuerza más poderosa, ¿no? Que lo une todo, ¿sí? No sé por qué, pero mientras les hago el video se me viene esta imagen a la cabeza y creo que es una muy linda forma de darles un ejemplo de cómo viene este eclipse y de qué nos está invitando a hacer, ¿no? Y es dejarnos llevar
un poco por la fuerza del hoyo negro, un poco por la intensidad también de la experiencia, pero ¿para qué? Para ir y conectar con algo mucho más poderoso, algo mucho más sutil en nosotros y quizás una forma de ver el mundo y de ver la realidad completamente diferente. Plutón va a estar haciendo un sextil con Venus durante este eclipse, así que ahí están todas estas cuestiones plutonianas de Plutón en Acuario súper activas. Bien, miren, no tengo ni idea, espero que haya sido así, pero honestamente no sé si fui muy clara con mis explicaciones, porque es que la energía de este eclipse está muy particular, ¿sí? Y traducirla no siempre es fácil para mí, así que por favor déjenme todas sus dudas, déjenme todos sus comentarios, cuéntenme cómo se están sintiendo también, para mí es súper valioso saber cómo están ustedes, y si no, como siempre, las invito a que cuiden mucho de ustedes, cuiden muchísimo de su cuerpo. Los eclipses totales, la temporada de eclipses, pero los eclipses de sol, como el sol habla de vitalidad, habla de fuerza y habla de la vida, cuando el sol se eclipsa, es normal que nos podamos sentir cansados, desmotivados también, frustrados, como que se nos pierde el norte un poco, así que hay que navegar esta energía. Yo invito a que lo hagan con mucho amor, cuiden mucho de ustedes. Está bien si no todo está muy claro en este momento de la vida, es normal si estamos navegando nebulosas, ¿no? Y sobre todo esta semana entre dos eclipses, como les decía, cerramos una energía y empezamos a abrir otra, entonces es normal también si ustedes se están sintiendo como que hay mucha confusión. Es soltar quizás la idea de querer entenderlo todo en este momento y dejar que luego de que pase la temporada de eclipses empezamos a poner las cosas otra vez en orden, como que todo se empiece a calmar a nuestro alrededor. Bueno, les deseo una excelente tarde, noche, día, todo depende del momento en el que estén viendo este video y nos vemos muy pronto para una próxima historia sobre lo que trae el cielo. Les deseo una excelente tarde, noche o día, que estén muy bien. Chao, chao.